por primera vez al culto. Le damos la bienvenida a Uber, a su esposa, a Caterine. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Bienvenidos, amén. Y por ahí veo algunos, caras nuevas también, amén. El esposo de Andrea y su familia, ¿cuánto le damos la bienvenida? Bienvenidos, qué bueno. Si se me escapa alguno, sin embargo, pues veo, no, si no los veo desde acá por las luces, pero será bienvenido aquí esta mañana a la casa del Señor. Romanos capítulo 7, amén. ¿Ya ubicaron el texto? Y el versículo 24, Romanos 7, 24. Hoy voy a necesitar bastante el videoín, de manera que necesito mucha diligencia y estar pendiente de los textos, ¿correcto? Romanos capítulo 7, verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oremos para que el Señor nos hable. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Señor, dame la unción, dame el discernimiento y la autoridad espiritual para que tu palabra, Señor, corra y se glorifique en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor. Pequé, ¿ahora qué? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Dígale que está a su lado: pequé, ¿ahora qué? Hoy quiero hablarles un poquito acerca de parte de la doctrina del pecado, pero también la solución de cómo salir del pecado. Primero que todo, esa palabra pecado a veces no es muy agradable, no es tampoco muy clara, porque ha tenido una distorsión desde nuestra niñez. Cuando nos restringían o de alguna manera nos iban a castigar, siempre nos decían de que lo que hacíamos en el momento era eso es malo, eso es pecado. No. Y de alguna manera el pecado para nosotros estaba relacionado con miedo, con temor, con castigo, y por qué no decirlo, también una mala interpretación frente al pecado. Quiero hoy desde la teología, desde la palabra del Señor, mostrarles un poquito qué es el pecado, en qué nos puede afectar el pecado y cómo podemos salir del pecado. Porque, estimados hermanos y amigos, quiero decirles que la lucha de los siglos que Dios ha tenido con el hombre es frente al pecado. O sea, el pecado es uno de los flagelos y podríamos decirlo, una de las pandemias más difíciles que el ser humano ha podido combatir, y lamentablemente muchos no han podido vencer esta enfermedad. En una ocasión el profeta dijo: ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué? Y la respuesta llega, dice: laméntese en su pecado, porque el pecado es lo que trae la ruina a los pueblos. El pecado es lo que trae la desgracia y todos los problemas que hoy en día observamos. La palabra pecado en el original, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es amartía. La palabra amartía significa errar, desacierto, desobediencia. Amartía también significa delito, infracción. También podríamos traducirlo como falta de algo. A mí me gusta mucho la definición errar en el blanco. Me parece esa definición muy precisa, porque imagínense ustedes ese juego que se llama la diana, ¿no? El punto al blanco o el tiro al blanco. ¿Han visto eso, cierto? La diana. Y normalmente cuando alguien está jugando la diana, coge la flecha o el dardo y lanza. Y la idea es llegar al objetivo, ¿verdad? A dar en la aproximación más en el centro, es la de mayor valor, o pudiéramos decirlo, es la ganadora. Pero cuando uno tira el dardo o tira la flecha y pega por fuera, o quizás no da en el blanco, eso se llama desacertar. Podríamos llevar a la práctica el pecado como esa definición. Pecado es cuando yo intento hacer algo bueno, pero termino fallando. O sea, yo quiero hacer algo bien,
porque soy consciente, sé que es lo mejor para mi vida, para mi familia, para mi entorno, para todo. Quiero hacerlo mejor, porque en todos nosotros siempre habrá una iniciativa, una conciencia, de alguna manera que Dios puso en nosotros, esa sensibilidad espiritual de querer hacer las cosas bien. Pero de un momento a otro no podemos, erramos, siempre desacertamos, terminamos haciendo otra cosa. Entonces miren lo que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 4 y el verso 17, que pecado es el que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que el pecado va más allá de una acción. La acción es el resultado o el detonante. Porque el pecado es cuando yo quiero hacer algo, pero termino haciendo otra cosa. En este caso también podríamos decir que el pecado es desobedecer a Dios, a lo que Dios ha establecido. Por esa razón, y quiero aquí fragmentar el mensaje en dos etapas. La primera etapa es decirles a todos los que estamos aquí, que nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo reconocer el pecado. Porque cuando no conocíamos a Dios, todo lo que hacíamos nos parecía normal. El pecado estaba naturalizado en nuestra vida. Muchos cometíamos una cantidad de errores, éramos mentirosos, éramos desobedientes, teníamos una cantidad de adicciones, problemas de todo tipo. Pero muchos de nosotros, en medio de esa desobediencia y de esa mala manera de vivir, de alguna manera nos justificábamos y decíamos, pero yo no considero que esto sea tan malo, decíamos algunos. Naturalizábamos el pecado o le dábamos unos tintes, unos matices más atenuados y decíamos, no, es una mentirita blanca, rosada, es una mentirita piadosa, no, yo no creo que Dios se moleste por eso. Entonces tratábamos de naturalizar los errores, los pecados, y ya entonces nos habituamos a vivir de esa manera. Por eso, cuando una persona naturaliza el pecado y le parece todo normal, cuando es confrontado por la palabra de Dios se escandaliza y dice, pero uy, no, eso es muy fuerte, no, creo que Dios, y entonces ya empieza a buscar una justificación. ¿Y la justificación qué es? Querer pensar por Dios o querer actuar como si fuera Dios. Entonces hay personas que se ponen en la posición de Dios diciendo, no, yo no creo que Dios sea tan injusto para castigarme por esto que yo estoy haciendo. Otros dicen, yo no creo que Dios sea tan injusto, ya que yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy un buen vecino, yo soy una gran persona. Es más, mire, yo he hecho una cantidad de obra social, soy un gran filántropo, ayudo a tantas personas. Yo no creo que Dios me condene por lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando la persona se pone en esa posición de justificación y de no querer reconocer su situación espiritual y la desgracia en la cual está, es difícil que pueda salir de ese lugar. Porque el pecado es un esclavo o esclaviza. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el que practica el pecado es un esclavo. Escuchen esto, es un esclavo. Y un esclavo no hace lo que quiere, sino lo que su amo le ordena. Por eso el apóstol Pablo en un momento, todo ese capítulo 7 de Romanos es una de las cartas que más habla acerca de la teología del pecado. Y qué bueno que usted en casa luego lo lea. Él hace una conclusión contundente en el verso 21, 7:21. Él dice, así que hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque el querer hacer el bien quizás está, pero hallo esta ley, otra ley, la que sigue, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y escuchen esto, verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero, dice él, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta ahí. O sea, él reconoció que el querer hacer el bien es una decisión humana que creo que está en todos, pero también hay una incapacidad, hay algo dentro de uno que se resiste, que se revela, que dice no, no haga eso, haga esta otra cosa. Entonces, en estos días alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿usted no se le vienen malos pensamientos? Pastor, y alguien me lo decía, obviamente de su experiencia, decía: pastor, es que todos los días a mí se me vienen pensamientos malos, perversos, y a veces yo no estoy pensando en eso. ¿Ahí qué hago? Entonces, hermanos, la respuesta es la siguiente: todos nosotros, independientemente de qué vivamos, dónde estemos, qué cultura, qué género, todos somos susceptibles a tener malos pensamientos y perversos también. Que si hubiese un escáner de pensamientos, imagínense ustedes, ¿sí? Que en este momento todos nuestros pensamientos salieran a la luz, nos daría vergüenza, ¿verdad?, de lo que a veces pasa por nuestra mente. Martín Lutero, un teólogo católico, dijo: es inevitable que una paloma vuele por encima de tu cabeza, pero depende de ti si se asienta y hace un nido. Los pensamientos malos a todos nos van a llegar. El problema está en que cuando yo ese pensamiento lo acepto, lo proceso y lo creo y lo rodeo de emociones fuertes y digo: no, es que a mí me gusta, yo lo quiero hacer, quiero tener la experiencia. Y cuando usted entonces ya acepta ese pensamiento, porque todos somos bombardeados, es aquí. ¿Sabe que el pecado empieza es aquí, en la mente, en los pensamientos, donde somos estimulados naturalmente? Estamos en una sociedad hiper influenciada o estimulada en todo tiempo. Usted prende su celular, en todo momento los expertos en marketing le están mandando imágenes, mensajes. Usted sale por la calle, ve vallas, usted va en el masivo o en su carro y escucha música que te está recordando, te está mandando mensajes. Y a veces usted está en el gimnasio y usted termina también rumbeando y bueno, y usted dice: pero uy, ¿cómo así? Eso es inevitable. O sea, en todo momento vamos a tener malos pensamientos, pero de aquí, del pensamiento a la acción, a la práctica, es donde usted y yo tenemos que entender que sí hay una gran diferencia y podemos evitar eso. Podemos evitar que el mal pensamiento se convierta en una acción. Y vamos a analizar entonces algunos aspectos importantes. Miren, cuando una persona, lo primero que tiene que hacer es reconocer que estamos en pecado. Si usted no reconoce que está en pecado, ahí Dios no puede hacer nada. Samuel, si tú no reconoces que eres un pecador, Dios no puede hacer nada. De hecho, Él dice en su palabra que si uno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, porque sí o sí somos pecadores. Y ese es el problema que el ser humano tiene, el no reconocerlo. Por eso cuando una persona oye la palabra de Dios y la palabra de Dios lo confronta y el Espíritu de Dios te convence de que tus acciones y tu forma de ser delante de Dios, eres un pecador, estás mal y hay un destino muy funesto para tu vida si sigues así. Cuando uno reconoce eso, automáticamente se abre la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El ofrecimiento que Dios te hace para salir de esa situación. Cuando una persona entonces reconoce su pecado, el primer síntoma, escuchen esto, el primer síntoma que una persona debe de sentir cuando está arrepentido y que realmente reconoce que es pecador, porque mientras usted diga yo no tengo de qué arrepentirme. En estos días hablaba con una persona muy intelectual y me decía: mire, yo no creo
Yo no creo en Dios y no creo en la Biblia, porque la Biblia me lleva a una situación de vulnerabilidad y de yo sentir culpa. Así me lo decía, de sentir culpa. Por eso yo lo que hago, en lo posible, trato de no arrepentirme ni que me dé culpa. Entonces yo le decía a usted, entonces, un cínico. Sí, porque el cinismo es eso, el saber de que está mal, pero no me importa. Y hoy en día el pecado eso hace. El pecado, dice la Biblia, que empieza a cauterizar la conciencia, o sea, a quemarla. El pecado quema la conciencia. Cuando algo está cauterizado, ya pierde la sensibilidad, pierde ya, digámoslo, el tacto, el sentido. Cuando usted hace cosas malas y le parece normal y no hay culpa, no hay remordimiento, no hay nada que lo lleve a la reflexión, usted tiene su conciencia cauterizada, dañado, está dañado. De hecho hay personas, los profesionales en la psicología, a veces cuando ven una persona que tiene cierta patología o ciertas tendencias o ciertas parafilias, dicen o recomiendan, dicen, no, esa persona está dañada, es un pervertido, un perverso. Y la sociedad a veces empieza a desahuciar a la gente, porque para muchos el comportamiento humano en algunas situaciones prácticamente lo desechan. Pero hermanos y amigos, Dios no desecha a nadie. La Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil y lo menospreciado ha escogido Dios para hacer de lo que no es lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso para Dios no es imposible cambiar a una persona. A veces cuando la gente lo ve a uno y lo ve y se acuerda de lo que hizo, de su pasado, muchos no lo pueden creer. Dice, pero es que usted era un reincidente, usted estuvo en centros de rehabilitación, usted estuvo a punto de morir, usted estuvo en la cárcel, usted fue un hombre toda la vida así, usted no puede salir de eso. Y a veces hay personas que categorizan el pecado. Y cuando hablo de categorizarlo es que piensan que un pecado es más fuerte que otro o es más grave que otro. Naturalmente, socialmente sí hay ese estigma y esa discriminación social, pero delante de Dios pecado es pecado, y el pecado delante de Dios es igual. Es igual el mentiroso como el asesino. Es igual para Dios el borracho como el que fornica. Para Dios es igual. Por eso el pecado no es tanto lo que esté usted haciendo, sino la intencionalidad, es decir, no querer hacer la voluntad de Dios, no querer hacer lo que a Dios le agrada. Cuando uno entiende, hermano, yo cuando entendí que el pecado, porque uno piensa a veces y dice, no, yo no soy tan pecador, dice uno. Dice, no, yo hago estas cositas y yo hago mis cositas en mi casa, nadie me ve. Y uno piensa que entonces tiene una aceptación o es válido delante de Dios. Pero cuando uno es confrontado con la palabra, el Señor le dice, no, pecado es desobediencia, es no hacer mi voluntad. Entonces ya uno dice, uy. Entonces ahí es donde viene la resistencia. Dice, uy, entonces, ¿y ahora qué? Si a mí me gusta, si a mí me gusta mi rumbita, a mí me gustan mis tragos, a mí me gusta tener unas 5 sucursales, si a mí me gusta mi porrito, si a mí me gusta esto, todo lo malo. Entonces ahí es donde uno dice, uff, no, yo creo que no voy o sea, yo estoy condenado. O sea, yo no me veo, algunos dicen, yo no me veo en la iglesia entonces. O sea, yo dejar esto es imposible, dicen algunos. O sea, no soy capaz. Y a veces le lloramos a Dios, Señor, usted sabe que a mí me gusta esto, esa es mi debilidad. Y decimos, imposible. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí me pasó cuando yo empecé a ser confrontado con la palabra. Yo dije, ¿y ahora qué? Ahora que a mí me gustaba la marihuana.
Y a mí me gustaba, yo escuchaba una música terrible. Yo era un punk y para mí el punk era lo máximo, no podía vivir sin el punk. Y mantenía en la gruta pogueando con punqueros de aquí de Cali. Yo decía, ¿cómo yo dejar el punk? ¿Cómo dejar la droga? Pero hermanos, esa es la misericordia de Dios, que lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. Él cambia, Él transforma. Y aunque la sociedad lo deseche a uno, el Señor no lo desecha. Entonces voy a explicar qué tiene que pasar entonces para yo salir del pecado. Sí se puede salir del pecado. Yo no podía vivir sin fumar, yo no podía vivir sin mi música, yo no podía vivir sin otras cosas. Y usted también. Muchos de los que estamos aquí éramos adictos, esclavos a algo, sea una tendencia, un vicio o aún de nuestras emociones, llenos de amargura, de resentimiento, de odio y no teníamos paz en nuestro corazón. Éramos esclavos de emociones también. Entonces lo primero que uno tiene que entender es que uno tiene que arrepentirse. Ese es el primer paso. Escuchen, digan todos conmigo, arrepentirse. Ese es el primer paso para usted ser libre del pecado. Que usted diga, yo quiero vivir sin depender de un narcótico, de un estímulo. O hoy en día está muy de moda la ludopatía, los juegos, la adicción a los juegos. Personas ya adultas no salen, a veces pierden hasta el trabajo, pierden el hogar por estar jugando. Y vemos que hoy en día el pecado está gobernando a muchas personas. Y no importa si es intelectual, tiene dinero, no tiene dinero. No, el pecado no hace acepción de personas. Cautiva al que le abre la puerta. El que le abre la puerta lo atrapa y lo hace su esclavo. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir dolor, tristeza de ofender a Dios. Porque a veces sentimos dolor y tristeza de ofender a la esposa, al esposo o a un ser en particular. No, usted le pide perdón a su esposo, a su esposa, a la persona a quien quizás usted le cometió o cometió el error, el desacierto, pero después usted vuelve y cae en lo mismo. Usted tiene que pedirle perdones a Él, al dueño de su vida, a Jesucristo. Cuando yo me arrepiento de verdad y le digo, Señor, usted sabe que a mí me gusta esto, sabe que yo soy débil, pero yo quiero salir de esto, ayúdeme. Y siento dolor de haber ofendido a Dios durante tanto tiempo. Automáticamente, hermano, eso es instantáneo. Tiene que haber una confesión. Y la confesión no es a un sacerdote, ni a un pastor, ni a una persona, no. Lo que usted tiene que hacer es confesar delante de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 10 y desde el versículo, vamos a ver, desde el 8, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano Jonathan, cuando yo vuelvo otra vez a hacer el recuento, soy consciente que soy pecador y que tengo una incapacidad de salir de allí, pero quiero y me arrepiento de verdad, o sea, siento dolor. Digo, Señor, no más, no quiero más, yo quiero salir de esto. Ese arrepentimiento me hace sentir dolor, tristeza de haber ofendido a Dios. Ahí entonces viene la confesión. Entonces cuando yo confieso, cuando yo expreso con mi corazón, porque a veces, miren, la mayoría de las adicciones, por ejemplo, adicción, o sea, no habla. Cuando una persona no habla, la mayoría de las adicciones, las personas no hablan. Por eso es la palabra adicción, no habla, no se habla.
Usted puede estar haciendo algo malo, el psicópata, el drogadicto, el alcohólico, el fornicario, el adúltero, el promiscuo, cualquier tipo de el pecado que usted tenga. Cuesta trabajo ponerlo en palabras, decir yo soy así y quiero ser ayudado. O sea, uno no lo dice, no le sale, porque es adicto. O sea, eso está ahí, usted está atrapado bajo ese pecado, usted es adicto. Si usted tiene una orientación sexual desviada, a usted le da pena que se den cuenta y ahí es adicto a eso y prefiere hacerlo en oculto, en secreto, o si lo hace socialmente, lo hace fuera del alcance de sus seres queridos porque sabe que está enfermo y puede afectar la relación de su familia. Entonces, la confesión delante de Dios produce liberación. Es increíble. Cuando yo me arrepiento de verdad y le confieso a Dios, soy libre. El salmista David en el Salmo 32, mira lo que él dijo. El Salmo 32 me encanta, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto ¿qué? Su pecado. Sigue diciendo el 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5. Perdón, el 3. Voy a explicar el 3. Dice, mire lo que dijo David cuando él pecó. Dijo: mientras callé, se envejecieron ¿qué? Mis huesos en mi gemir todo el día. Párelo ahí. Hermano Álvaro, cuando una persona no confiesa, o sea, se guarda eso, con la falsa expectativa de que algún día va a cambiar, y yo lo guardo y dice: no, algún día yo voy a salir de esto, yo voy a salir. Resulta que eso se convierte como en un cáncer, porque empieza, como dice el salmista, se envejecieron mis huesos. Imagínense eso. Cuando una persona está en pecado, está viendo mal, su conciencia lo atormenta, no puede dormir. Usted y yo, cuando hacemos algo malo y la conciencia ya se despertó, eso es algo que te roba la paz, te consume, no te hallas. Y David sintió eso. David dijo: yo mientras callé, mientras no confesaba, mientras seguía viviendo en mi maldad, era como si mis huesos se estuvieran consumiendo. Por eso, hermanos, a veces el síndrome de abstinencia que tienen algunos drogadictos es eso, porque el consumir la droga le hace supuestamente calmar un poco esa sensación de angustia, y ese es el engaño del pecado. ¿Sabía usted? Por ejemplo, los que tomábamos trago, después de tomar una noche de licor, al otro día amanecíamos así, vigorosos. Nos sentimos, mejor dicho, me quiero trotar una media maratón. ¿Se levanta uno así? ¿Cómo se levanta? ¿Cuál es el síntoma? Dicen algunos enguayabados, resaca, deshidratados, ¿cierto? ¿Y cuál es el engaño cultural? No, eso lo quita la cerveza. Sí, con una cervecita usted se le pasa ese guayabo. ¿Y ustedes creen que una cerveza quita el guayabo? Puede ser que lo hidrata un poco, pero igual hay alcohol aquí, ahí. Ese es el pecado. El pecado, entonces te metes en el pecado, eres prisionero, y el mismo diablo te da la medicina. Te dice: mira, sigue allí consumiendo, sigue. Esa es la medicina para que no sientas dolor, y lo enreda uno más. Entonces el que tiene una aventura con otra mujer que no es su esposa, entonces el diablo le dice a través de esa persona, dice: no, tranquilo, yo no le voy a decir a su esposa, tranquilo, yo no le voy a decir a su esposa. Y entonces no, y le facilita todo, y el pecado llega y el diablo, perdón, a través del pecado te facilita todo. Y después ya cuando te tiene atrapado, te evidencia, mírenlo, lo acusa. ¿Saben ustedes que él es el acusador? ¿Quieren leerlo? Apocalipsis, vamos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 10. Mire, una de las funciones del diablo es ser un acusador. Por eso la batalla nuestra es aquí en la mente, hermanos. Y aquí hay que proteger la mente. Mire lo que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Un rato? Día y noche. ¿Sabía que el diablo nos acusa día y noche? Uno está haciendo las cosas bien, uno está haciendo todo bien, y en un momento u otro el diablo llega y te recuerda tu pasado. Dice, ¿te acordás? Es que santurrón, es que yendo a la iglesia y anoche estabas enrumbado, anoche estaba haciendo esto y entonces usted está aquí en el culto y dice, pobre en eso. Usted dice, y hasta se sale. Yo veo que algunos hasta se salen del culto y como que diablo mentiroso, me sacaste del culto. O a veces usted está en su casa y quiere venir a la iglesia, pero se acuerda de todo lo que hizo, y el diablo le habla, le dice, es que cristiano, dice que líder, dice que va y llora ya, va que va a llorar a la iglesia, vea lo que hace. Dice que nos acusa, ¿cuándo? Día y noche. Mira, hermanos, puede ser que usted le haya fallado al Señor y esté grave, esté metido en un problema, pero es mejor usted estar aquí en la iglesia que estar por allá afuera otra vez derrotado, porque Dios tiene misericordia. David dijo, yo quisiera ser el portero, quedarme allá en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en regiones de maldad, porque en la presencia de Dios hay misericordia. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Eso hace Dios. Pero usted quedarse derrotado y que no, si ves que yo intento pero vuelvo y caigo. No, usted tiene que arrepentirse. Arrepiéntase, confiese su pecado. Si usted no hace eso, usted va a vivir esclavo por la culpa y la vergüenza. Que qué pena que Dios, qué pena con a veces, mire, hay personas que se cuidan más de la gente y de la familia que de Dios. Y están haciendo cosas malas. Y no, por aquí no está mi esposa. No, yo sé que ella a esta hora no viene. O por aquí no está mi esposo. Por aquí no está el pastor. Y se cuida más de las personas. Pero hermanos, y Dios que lo ve todo. Dice la Biblia, dijo David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí está usted. Si allá en lo más profundo, en el infierno, en el Seol, ahí usted está. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar para escaparnos de Dios o escondernos. Pero a veces usted y yo nos cuidamos más de las personas que del mismo Dios. Ahora, el diablo, su función es esa, acusar. Y cuando usted entonces se siente acusado, ese es el propósito del diablo, hermano Orlando, ¿sabía usted? El diablo sabe que si acusa a una persona y la logra desestabilizar, o sea, le hace sentir culpa, y no solamente culpa, sino que sienta que esa persona dice, yo ya perdí la esperanza, no puedo cambiar. El diablo logró su objetivo. Él logra el objetivo acusándonos de esa manera, o sea, haciéndole creer que usted ya no cambia, que usted está dañado, desahuciado, que usted no puede salir de eso. Pero si usted en esta mañana cree a la justicia de Dios, a la gracia de Dios, al favor de Dios, al perdón de Dios, Él dice en su palabra, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo los haré descansar. Hermanos, ¿me regalan 10 minutos? Ya son las 12. ¿Sí? Creo que esto es la introducción nomás. No, 10 minutos, termino con lo que hay aquí. Recapitulemos: ser consciente de pecado, arrepentirnos, confesar y saber que el diablo nos acusa para que nosotros no busquemos ayuda, para que sintamos que todo está perdido. Ahora, bueno, ya me arrepentí, ¿qué debo de hacer? Los amigos, los que no han sido bautizados, usted tiene que ser bautizado. Usted no puede quedarse toda la vida escuchando la palabra de Dios
y saber de que esto es bueno y que no, yo voy a la iglesia con mi familia, yo voy a la iglesia y me siento bien. No, canta muy bonito. El predicador a veces grita mucho y se demora, pero bien, me gusta. Y usted puede tener una cantidad de, digámoslo, de apreciaciones, pero si usted no toma decisiones, de nada le sirve. Usted tiene que bautizarse. Ahora, ¿por qué bautismo? Porque muchas personas piensan que el bautismo es para los niños. Dice, no, yo me bauticé de niño, por aspersión me echaron agüita, me presentaron. La Biblia no enseña el bautismo para los niños. Un niño no tiene culpa, un niño es inocente, un niño no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Jesucristo se bautizó a los 30 años, siendo consciente y dándonos ejemplo precisamente a nosotros de que el bautismo es para una persona que está consciente de lo que hace. Ahora, ¿qué es el bautismo? Si el arrepentimiento es tipo de muerte y dolor, cuando una persona se siente que murió, que ya está muerta, Pablo, si tú cuando te arrepentiste sentías dolor de ofender a Dios, eso es tipo de muerte. ¿Y qué es tipo de muerte? Que uno ya, aunque le gustan cosas de lo que uno antes hacía, eso empieza a perder valor. Usted va a su discoteca, usted va y hace lo que normalmente hacía. Después de haber sido confrontado con la palabra, usted va y hace todo eso, pero ya usted no se siente bien. Su conciencia se despertó. Y usted dice, uy, no, esto como que no es, esto es raro, esto no está bien. No me siento cómodo. Uno empieza a sentir esa incomodidad. Eso es un síntoma de que uno está muriendo, le cortaron la vena aquí, está agonizando. Sí, agonizando porque todavía siente, ¿no? Todavía siente ir a la rumba, a tomar, está agonizando. Hay que cortarle otro poquito. Es cuando ya usted está muerto, o sea, el muerto que un muerto siente, usted un muerto lo puede golpear, lo mueve. ¿Qué pasa con un muerto? Ahora, cuando alguien se muere, ¿qué hay que hacer con ese muerto? Hay que enterrarlo. Entonces el bautismo es tipo de sepultura. Eso es el bautismo. El bautismo es que cuando ya está muerto, o sea, ya no se halla en el mundo, ya está muerto, ya se murió, ya hasta huele feo. A uno a veces hasta le huele feo a los amigos y a la gente, porque a veces yo por ejemplo, yo era el alma de las fiestas y hacía cosas y todo, y ya cuando lo ven a uno, que ya uno como que ya normal, ya no participa de muchas cosas. Ay, usted se volvió bobo, le dicen. Ay, usted se volvió fanático. Ay, usted le lavaron el cerebro. Ay, usted, uy, no, ¿usted qué le pasó? Y entonces uno empieza ya, a algunos le empieza a incomodar los amigos. Y los amigos empiezan a sabotearlo. Santurrón, pastor. Y empiezan a decirle una cantidad de cosas a algunos, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me daba pena llevar la Biblia. Yo la cargaba en una bolsa negra y la escondía. Eso es normal, a todos nos ha pasado. Pero llega un momento en que uno se libera de eso y dice, no, al contrario, el Señor ha hecho algo grande en mi vida y estoy agradecido con Él. Él dice, si usted me niega delante de los hombres, yo también lo negaré. Y uno no puede negar al Señor que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Entonces resulta que cuando una persona entiende el bautismo es sepultura. O sea que usted tiene que ser todo lo malo, escuchen esto, todo lo malo. Y yo creo que, hermanos, me va a tocar dejar este mensaje para la otra parte, pero termino con este ejemplo. Yo empecé a ir a muchas iglesias cuando Dios me empezó a llamar. Yo tenía una vida desordenada, sobre todo en el tema de la música y las drogas y todo lo que ese ecosistema genera, rebeldía. Me acuerdo que a todos los vecinos yo los había golpeado, a todos los vecinos. Yo era la liebre para todos los vecinos, imagínense ustedes. Aquí está mi papá y mamá que son testigos. Pobrecitos ellos que les tocaba hablar con los vecinos. No, entiendan lo que está en una etapa difícil. A todos. Y cuando el Señor me llama, o sea, me impacta el Señor. O sea, yo siento que soy pecador, culpable, me arrepiento. Pero resulta
que yo seguía sintiendo lo mismo, o sea, seguía siendo atraído por lo malo. Me gustaba la música todavía, cosas malas. Y aunque ya era consciente que eso que hacían ya no me gustaba tanto, o si me gustaba de pronto me sentía mal, Dios me mandó a una persona. Y esa persona me dijo, se dio cuenta que yo estaba buscando de Dios. Y empezamos a hablar. Y esa persona de pronto no era muy experto en la palabra de Dios, porque yo ya había empezado a leer la Biblia. Entonces yo ya sabía mucho, un poquito de la palabra. Y empecé a cuestionar, a cuestionarlo, al punto que él se quedó corto y no pudo avanzar más. Y a él, en medio de su impotencia, le dio rabia. Y Dios lo usó. Dios lo usó porque en medio de la rabia él llegó y dijo: está bien, vaya donde usted quiera, vaya donde, porque yo había ido a muchas iglesias buscando quizás ser libre, buscando un cambio. Entonces asistía a muchas iglesias, aproximadamente asistía a 25 iglesias, imagínense, buscando a Dios. Y en todas de pronto no encontraba, no sentía lo mismo. Cuando leía la Biblia era muy contrario a lo que enseñaban. Entonces yo me volví muy crítico porque empecé a leer la palabra. Es interesante eso, hermanos. Y yo invito a los que de pronto no han tomado decisiones, empieza a leer la Biblia. Eso es una de las, personalmente, y también cuando hablo con muchas personas, ha sido una de las herramientas poderosas para Dios mostrarle la verdad. Cuando uno empieza a leer la palabra, ya uno no, como dice coloquialmente, ya no come cuento. Ya uno sabe que la palabra de Dios es clara. Y cuando confronté a ese muchacho en medio de su impotencia, él me dijo: vaya donde usted quiera. Pero le digo una cosa, José Luis: cuando lo vayan a bautizar, dígale al pastor que lo bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y se fue, él se fue. Entonces cuando él se fue, yo estaba escuchando puro punk, estaba en la casa escuchando punk y estaba haciendo el aseo, y me acuerdo tanto, y punk, y estaba escuchando una banda que me gustaba mucho, DRI, Dirty Rotten Imbers, imagínense. Y estaba ahí cuando ¿saben? Yo empecé a sentir como que esa palabra que él me dijo, que tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Claro, yo solté el trapeador. Yo dije: claro, yo por eso no he cambiado, porque Dios no me ha perdonado mis pecados. Claro, o sea, yo intento, claro, yo en mis fuerzas yo trato, pero Dios no me ha perdonado. Entonces por eso yo soy reincidente, por eso caigo lo mismo, porque Dios a mí no me ha perdonado, ni tampoco me he arrepentido de verdad. O sea, hermano, yo recibí una revelación en ese momento. Y llamé automáticamente a ese amigo y le dije: yo quiero ir a esa iglesia, porque yo quiero arrepentirme de verdad, y yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Y aquí llevo 27 años perseverando en este camino, y ha sido lo más grande que he conocido, a Jesucristo el Señor. Para el próximo domingo vamos a hablar ya del efecto del bautismo. Vamos a hablar de la destrucción del viejo hombre. Vamos a hablar de cómo Dios nos constituye templos espirituales. Vamos a hablar del estado espiritual en el cual una persona entra después del bautismo. Vamos a analizar entonces cómo, si una persona ya estando bautizada y si peca, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo puede restaurarse después de haber sido perdonado y después de haber caído nuevamente en desgracia o en el pecado? Y vamos a analizar cómo salir del pecado y vivir una vida constante, plena en Dios, a través de la obra de Cristo. Así que este tema será para el próximo domingo, con la ayuda del Señor. Quiero que estén en pie, estimados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Qué bueno que usted le diga: quiero que me miren, hermanos, un momento. Quiero que usted me mire aquí. Los que están en casa, míreme. Cuando uno logra entender esta obra, la obra que Cristo hizo en nosotros para vencer el pecado, hermano, uno nunca se apartará de este camino. Porque si hay algo que le costó, imagínense, Dios mismo tuvo que venir a este mundo para liberarnos del pecado.
Hermanos, nosotros tenemos que corresponderle a Él. La obra que Cristo hizo fue maravillosa. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Cristo nos libertó, hermanos. Cristo hizo una obra maravillosa, venció el pecado, venció el sepulcro y nos ha dado una victoria y una nueva vida que tenemos que disfrutar. De tal manera me amó. Quiero que terminemos cantando esta canción y luego, mientras los niños pasan, vamos a regalarle 5 minutos a nuestros niños. ¿Están de acuerdo? Ellos tienen un resumen de lo que han hecho durante esos días. Entonces, mientras cantamos, ellos pueden irse organizando. Amén. Y démosle gracias a Dios por esta palabra. Démosle gracias a Dios y cantamos esa canción, de tal manera me amó, mientras los niños se acomodan. Señor, te damos gracias esta tarde por la palabra. Gracias por la palabra que nos has regalado. Hemos sentido tu poder, hemos sentido el llamado, Señor, que tú haces a que nos arrepintamos, que volvamos a ti, Señor. Tú quieres librar al hombre del pecado. Es la peor desgracia.